Hola, mi nombre es Guadalupe de la Cruz San Román y les hablaré un poquito acerca de lo que pude investigar sobre las convenciones especializadas. Para dar inicio tenemos que hacer mención de los derechos humanos, ya que es parte fundamental de este tema. Los derechos humanos, como bien sabemos, son normas encargadas de proteger la dignidad humana. Estas nos son otorgadas por el simple hecho de ser seres humanos. Estos son inherentes y son independientes a ya sea nuestro sexo, nuestra religión, el idioma, la nacionalidad o cualquier otra condición. Los derechos humanos son un tema fundamental a nivel internacional, por ello se han creado diversos instrumentos con la finalidad de protegerlos. Además de la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principales tratados internacionales, que muchos ya conocemos, les hablaré hoy acerca de las convenciones especializadas, como lo mencioné al principio. Estas han sido creadas con la finalidad de proteger los derechos humanos de ciertos grupos en estado de vulnerabilidad. A continuación, profundizaré un poco más acerca de cada una de ellas. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Como su nombre lo dice, su objetivo es eliminar la discriminación racial en todas sus formas y asegurar la igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico. Esta convención consta de 25 artículos, de los cuales se destaca la prohibición de la discriminación racial, las medidas de integración, la obligación del Estado de asegurar la igualdad de derechos, así como la eliminación de la segregación. Esta convención es supervisada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Este es encargado de examinar los informes periódicos que los Estados partes deben de presentar. Dichos informes deben describir las medidas adoptadas para poder cumplir con esta convención. Esta convención es sumamente importante, ya que, como sabemos, desgraciadamente, la discriminación racial sigue estando muy presente en nuestros tiempos. Es muy importante proteger los derechos de todas las personas porque, como lo dicen los derechos humanos, todos tenemos el mismo valor, todos valemos lo mismo y no debería de haber diferencias por el simple hecho de ser de diferente color, de tener diferente nacionalidad, vaya. Por eso es la importancia de esta convención y de cumplirla, desde luego. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Su principal propósito es erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, tanto en tiempos de paz como en situaciones de conflicto armado. Esta convención consta de 33 artículos, de entre los que destacan los siguientes puntos: la prohibición absoluta de la tortura, su prevención, su investigación y sanción, así como el derecho a la reparación. Esta convención es supervisada por el Comité contra la Tortura, el cual trabaja para responsabilizar a los estados de las violaciones de los derechos humanos, investigando sistemáticamente las denuncias de tortura para detener y prevenir este delito. Es muy importante recalcar cómo esta situación no simplemente se da en situaciones de conflicto armado, ya que, pues, como sabemos, es muy común que la tortura se dé en estas situaciones, ¿no? Estamos hablando de un conflicto armado donde muchas veces no se respeta como debería de ser los derechos humanos de las demás personas, lo cual es bastante preocupante porque estando en una supuesta situación de paz se presentan este tipo de casos que realmente a veces nos vuelan la cabeza porque es increíble lo que el ser humano es capaz de hacer, ¿no? De ahí la importancia de visibilizar este tema para poder tomar medidas al respecto y para poder prevenir este tipo de situaciones y sobre todo que no queden impunes. Convención sobre los derechos del niño. El objetivo de esta convención es promover y proteger los derechos de los niños, garantizando su bienestar y su participación activa en la sociedad desde su nacimiento hasta los 18 años. Esta convención consta de 54 artículos, de los cuales podemos destacar el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, la educación y salud, la protección contra el abuso y la explotación, la participación en la vida social y cultural. Esta convención es supervisada por el Comité de los Derechos del Niño, quien además
Supervisa la aplicación de los protocolos facultativos de la Convención sobre la participación de niños en conflictos armados y sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil. Es un tema muy importante ya que las infancias son un factor de riesgo muy grave y muy importante porque creo yo que no hay persona más vulnerable que los niños. Desde su inocencia pues no tienen cómo defenderse. Por ello es muy importante proteger su infancia, ya que además ellos son la base de la sociedad, pues el día de mañana ellos serán los encargados de ya sea mejorar o en su defecto empeorar las condiciones de nuestro país, del mundo entero, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de esta convención, ya que desgraciadamente los niños sufren demasiado abuso, demasiada violencia en todos los sentidos, lo cual es realmente pues triste, ¿no? Y por ello la importancia de esta convención y de supervisar que se cumpla, que se cuiden sus derechos, que sean aplicados y que nadie los violente. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Su objetivo es garantizar que las personas con discapacidad disfruten de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en la igualdad de condiciones con las demás personas. Esta convención consta de 50 artículos, de entre los que destacamos el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la educación inclusiva, la participación plena en la sociedad, así como la accesibilidad. Esta convención es supervisada por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual promueve la inclusión, defiende los derechos humanos de todas las personas con discapacidad y formula recomendaciones para apoyar la aplicación de las disposiciones consagradas en dicha convención. Esta convención es muy importante ya que debemos de ser realistas y no todos tenemos las mismas capacidades. Muchas personas desgraciadamente pues tienen alguna discapacidad que les dificulta el poder llevar su vida cotidianamente como cualquiera de nosotros lo hacemos, ¿no? Debemos de ser conscientes del privilegio que nosotros tenemos por sobre de ellos, ya que en muchas ocasiones pues sus derechos no son plenos. ¿Por qué? Porque no tienen las mismas condiciones y desafortunadamente en la mayoría de los espacios no se tiene la accesibilidad para ellos o el adecuamiento para que ellos puedan realizar sus actividades sin molestias como lo hacemos cualquier otra persona, ¿no? Es muy importante visibilizar que no todas las personas tenemos las mismas capacidades y que por ende se tienen que buscar alternativas para que todas las personas podamos gozar de nuestros derechos sin limitaciones por tener alguna discapacidad. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. Se pretende proteger los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familias, garantizando que disfruten de las mismas condiciones que los nacionales de los países en los que trabajan. Esta convención consta de 93 artículos, de los que logramos resaltar los siguientes. Primero, los derechos laborales, los derechos humanos, el acceso a la educación y a la salud, así como la protección contra la explotación. Esta convención es supervisada por el Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Este es un órgano de expertos independientes que trabaja para proteger los derechos de los millones de trabajadores migratorios de todo el mundo. Al igual que los temas anteriores, es muy importante porque, como sabemos, los derechos laborales suelen ser dejados un poquito de lado por los patrones. Y bueno, si esto pasa con las personas nacionales, pues imagínense con las personas que se sabe que son migrantes, ¿no? Desde luego muchos patrones se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas que pues necesitan el trabajo, que pues no son de este país legalmente, entonces por ende se les hace fácil pues cargarles la mano, ¿no? Con el trabajo, desde la explotación o no darles prestaciones, no pagarles lo suficiente también.
es muy importante también el tema de la familia de los trabajadores migratorios, ya que pues desde luego pues son familias a veces las que migran, ¿no? O en su mayoría. Y por lo cual, pues, ¿qué pasa con los niños? Los niños deberían de tener acceso a la educación, ya que pues son niños que se están formando, son personas que se están formando, entonces no deberían de perder ese derecho a la educación o a la salud, ¿no? Desde luego que es un tema muy, muy importante para la dignidad humana. Entonces, bueno, es de aquí que proviene la importancia también de proteger los derechos de este grupo de personas en estado de vulnerabilidad, ya que pues si migran a otros países, pues es desde luego por la necesidad y en busca de una vida mejor para ellos y para sus familias. Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Su objetivo es prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, que implican la privación de la libertad sin el reconocimiento de la detención y la falta de información sobre el paradero de la persona. Esta convención consta de 45 artículos, de entre los que debemos resaltar la prohibición de las desapariciones forzadas, la obligación de los estados de investigar, el derecho de los familiares a obtener la verdad, así como la protección de los derechos de las víctimas. Esta convención es supervisada por el Comité contra la Desaparición Forzada, el cual trata de apoyar a las víctimas, a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones nacionales de derechos humanos y a los estados en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas. Este es un tema, además de importante, bastante fuerte, ¿no? Como sabemos, sobre todo en nuestro país, es un tema muy, muy presente, desafortunadamente. Es muy importante reconocer, como lo puse en la imagen tratando de visibilizar un poquito, la desesperación de las personas, de los familiares, que desafortunadamente pues un día simplemente dejan de tener noticias de su familia, de sus seres queridos, acuden a la fiscalía a reportar su desaparición y pues pasa el tiempo y no hay noticias de ellos. En muchas ocasiones pasan años sin tener avances en las investigaciones y desde luego reconocer la desesperación de estas personas al no tener información sobre el paradero de sus familiares, ¿no? Es muy importante visibilizar el gran trabajo que hacen a pesar de tener la desesperación, de no saber de sus familiares, de cómo salen a las calles a buscarlos, incluso con una mínima esperanza de encontrarlos con vida y en el peor de los casos pues poder encontrar mínimo sus restos para darles una sepultura humana. Por ello la importancia de esta convención, creo que pues al igual que las demás, ¿no? Es muy importante, pero es muy, muy necesario el seguir buscando herramientas para poder hacer más efectivo el hecho de condenar las desapariciones forzadas, el hecho de tratar de hacer lo posible por encontrar a estas personas con vida, sobre todo de que sea lo antes posible, ¿no? Porque desde luego se presume que en la mayoría de las ocasiones pues las personas sufren de tortura, ¿no? Lo cual pues es totalmente degradante, algo que totalmente debe de ser penalizado, ¿no? Por ello la importancia de esta convención, por el gran labor que hace el comité tratando de apoyar, pero pues desde luego se requiere mucho más eficacia para obtener justicia tanto para las víctimas como para los familiares de estas personas desaparecidas. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta convención intenta promover la igualdad de género y eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en cualquier área de la vida. Esta convención consta de 30 artículos, de los que podemos resaltar la eliminación de la discriminación, la igualdad en el matrimonio y la familia, el derecho a la participación política y económica, así como la eliminación de estereotipos de género.
El encargado de supervisar esta convención es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el cual recibe los informes de los estados partes sobre las medidas adoptadas para cumplir con la convención. Bueno, para mí como mujer, desde luego, esta es una convención muy importante, que cabe resaltar bastante, ya que, como bien sabemos, a lo largo de los años, nuestras antepasadas se han encargado de luchar por conseguir los derechos de los que ahora nosotras podemos disfrutar. Porque desde la antigüedad hemos tenido que luchar contra el machismo, ¿no? Contra el machismo de que las mujeres pues no deben de estudiar y cosas así, ¿no? Afortunadamente hoy hemos avanzado bastante en el tema de los derechos de la mujer, pero pues desafortunadamente, y caemos nuevamente en que desafortunadamente nuestro país se tiene mucha violencia de género todavía, ¿no? La clave está en darnos cuenta de las cifras de feminicidios que hay año con año en nuestro país, ¿no? Lo cual es una clara cifra muy alarmante de justamente la violencia contra la mujer. Por ello es que es muy muy importante eliminar todas esas formas de machismo, todas esas formas de violencia en contra de las mujeres, ya que pues valemos lo mismo que los hombres, ¿no? Nuestros derechos deberían de ser respetados como los de ellos, porque pues ambos valemos lo mismo, ambos tenemos las mismas capacidades. Y pues es importante, esta convención es importante visibilizar a la mujer, es importante seguir buscando alternativas para seguir avanzando en el tema de derechos sobre la mujer y sobre todo pues el buscar que se cumpla con esto, ¿no? Y para poder dejar de ver el nombre de esta convención como un ideal, ¿no? Sino como una realidad, porque pues es lo que debería de ser y esperemos que algún día se pueda, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de estas convenciones. Fue un resumen bastante breve, pero traté de ser eh, concreta en los temas un poquito más importantes de cada una de las convenciones. Y bueno, sobre todo resaltar que pues todas estas convenciones tienen un impacto profundo en la legislación internacional y en las políticas nacionales, ya que contribuyen significativamente a la protección y la promoción de los derechos fundamentales de millones de personas en el mundo. Como lo mencioné anteriormente, pues la importancia de estas convenciones radica en que están creadas para proteger los derechos de grupos de personas con mayor vulnerabilidad, lo cual pues es bastante importante, ya que pues son grupos de personas que pues se encuentran en estado de vulnerabilidad y es muy importante darles visibilidad, buscar alternativas para prevenir muchas situaciones que ya vimos anteriormente y buscar alternativas también para prevenir y para condenar los actos ya realizados, desde luego, ¿no? Bueno, esta fue toda mi exposición. Como comenté, fue un poquito, pues tal vez breve, pero traté de ser concreta. Espero que se haya entendido lo suficiente. Y pues eso es todo. Muchas gracias.